Amigos, gracias por esperarnos. Estamos con el doctor Armando Coral. Él es intendente, discúlpeme, me quedé con la palabra. Intendente regional de Sunalfil Ancash. Doctor, tenemos bastante claro las competencias del Ministerio de Trabajo y las competencias de Sunalfil. Cierto. Algo que también, y un poco para entender el tema de qué cosa es realmente un empresario con buenas prácticas, o cuáles son los deberes y derechos de una persona que trabaja, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué es lo que tiene que tener una persona? Porque muchos que están viendo quizás hoy en día este programa pueden creer que están bajo un régimen formal y no lo están. O sea, ¿qué es un régimen formal de un trabajador? ¿Cuáles son los beneficios que tiene derecho? Eduardo, en el ámbito del derecho laboral hablamos de derechos sociales, y los derechos sociales de los trabajadores son un sinnúmero. No son 2, no son 3, no son 4, por decir el derecho de ser nombrado, asumir una titularidad dentro de una plaza laboral. Punto 1. El derecho de ser asegurado, el derecho de lactancia, el derecho de tener derecho a, no me recuerdo, por ejemplo, en Navidad, gratificación La gratificación de julio y la gratificación de diciembre. Y es más, se agrega todavía las gratificaciones de escolaridad. ¿En el sector privado también? ¿Escolaridad? Creo que no. No, hablamos del sector público. Del sector público. Ajá. Entonces, pero más beneficios sociales por altura, más beneficios sociales de horas extras, más beneficios sociales lactancia. Entonces, lo que quiero decir que los derechos sociales de los trabajadores son un sinnúmero de derechos, ¿cierto? Y que todos estos no se están cumpliendo. Pero básicamente lo que Sunalfil apunta a que al enseñarles, primero, los que tengan derecho ya a una plaza laboral de nombramiento, se les nombre por derecho, ¿no es cierto? Los que tengan derecho a que sean asegurados, que sean asegurados. Básicamente es eso. Ya estamos hablando de un trabajador ya formalizado. Entonces ese trabajador ya no va a tener que sufrir ante una eventual enfermedad, y ya no va a tener que sufrir ante un eventual desempleo. Puede caer en desempleo, pero el seguro cubre ese espacio. Y tiene su CTS que lo va a recoger, su compensación por tiempo de servicio. Entonces, desde que el trabajador ya adquiere la titularidad en un puesto de trabajo que por derecho se lo gana, un sinnúmero de derechos ya dimanan de modo automático, ¿cierto? Pero nunca en perjuicio del Estado, sino el seguro es el que tiene que cubrir, como usted le lo ¿es cierto? Entonces, ya no podemos escuchar ni atender pues tan fácilmente que alguien diga, ¿no? Vamos a generar, no, el seguro es el que va a tener que asumir estas responsabilidades. El empleador cumple con su obligación de asegurarlo y de pagar su seguro, hasta allí. Entonces, reitero, no hay tal circunstancia de temor de los empleadores, más por el contrario, hay que cumplir. Cumplir implica ser simplemente riguroso con la norma, simplemente acogerse a lo que la ley dispone. La ley no es draconiana, la ley no impone obligaciones ilegales, simplemente está en ese parámetro de lo que anunciaba inicialmente. Los empleadores nunca pagan ni 15 ni hasta el 20%, solamente llegan hasta ese parámetro. Entonces, cumpliendo con sus obligaciones, allí se quedan. ¿Que se van a quedar pobres pagando derechos de los trabajadores? Nunca. Entonces, por eso inclusive otros de los derechos sociales es la participación de la ganancia, ¿cierto? Y eso es una realidad, y eso es cierto. ¿Quién va a hablar en esta sociedad de eso? Pero en otras empresas, en otras sociedades es un derecho, así como el canon también es un derecho de carácter social, un derecho de carácter laboral. Ahora, hablando con muchos amigos empresarios justamente con el tema de Sunalfil, muchos de los errores que cometen hablemos de Huaraz, o sea, Huaraz tenemos pues pequeña y mediana empresa, o sea, no hay empresarios grandes ni nada por el estilo, ¿no? Y por lo mismo que son pequeños y medianos empresas, no todos pues tienen ni el concepto ni la plata de tener su staff de abogados al costado. ¿A dónde voy con esto? Que quizás muchos de los errores que se dan son por desconocimiento, no sé, porque el empresario no conoce. Y a mí me ha llamado la atención, y yo quiero felicitar en este caso a Sunalfil, porque han entrado con un concepto de prevención. O sea,
oye, no te fiscalizo, primero te enseño, ¿no? Y después ya, pues si no aprendiste o sigues cometiendo los errores, te voy a fiscalizar. Explíquenos un poco, ¿cómo es este concepto de prevención que tiene Sunafil? ¿Este es parte de una política nacional? ¿Es un tema de política de Estado? ¿O solamente va relacionado con el concepto laboral? Definitivamente, Eduardo. La primera tarea, y gracias, la aclaración es importante. Sunafil no tiene la primera tarea de sancionar y llegar a la empresa, caerle al empresario y sancionarle, hacerle ver la multa. No, eso es de última ratio. Eso es la última acción que eventualmente Sunafil puede accionar. Y entonces, ¿cuál es la primera tarea? La primera tarea, en el entendido, señor, en el entendido que lamentablemente la masa de trabajadores no conoce cuáles son sus derechos. ¿Ya? Ellos están agradecidos cuando el patrón les ofrezca un trabajo, aunque sea mal pagado. Y esto, allí el problema. Y como usted decía, tampoco los empleadores conocen sus obligaciones. ¿Ya? Entonces, si los trabajadores no conocemos nuestros derechos y si los empleadores no conocemos nuestras obligaciones, entonces se genera la informalidad a la que nosotros atacamos. Solución: docencia. Docencia y prevención, a la que usted aludía. ¿Qué cosa es docencia? Pues no es otra cosa que enseñar, no es otra cosa que exhortar, no es otra cosa que recurrir a los centros de trabajo con nuestros folletos, con nuestros asesores, los abogados especialistas en esto, lo que se llama relación laboral, derecho laboral, en términos sencillos les van a enseñar, en términos sencillos lo van a exhortar, les van a invocar a que se formalicen. Y que la formalización no es un cuco, no es un diablo. La formalización más bien es cumplir solamente con nuestros derechos, no es empobrecernos, sino que a la par de que atender al trabajador en sus derechos, también cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, Sunafil estamos empezando a invitar docencia. Todo este tiempo estamos imponiendo docencia, estamos enseñando, estamos exhortándoles. Paso seguido vamos a tomar el examen correspondiente. Señor, ¿cómo va usted? A ver, ya usted ha aprendido a acatar los elementales derechos sociales con los trabajadores, o todavía, o qué es lo que está faltando. No, que sucedió esta circunstancia, que es susceptible de ser corregida, o en todo caso viene una llamada de atención, que digamos una tarjeta amarilla. Señor, una prevención por segunda oportunidad. La próxima vez que le visitemos, sí le vamos a sancionar respecto de esta situación, que en meses pasados a usted se le brindó los conocimientos y los elementos necesarios y sencillos para que usted pueda cumplir con sus obligaciones. La cumplió renuente, rebelde, malcriado, entonces sí le va a caer la sanción. Y la sanción es de carácter pecuniario. Muchas veces las sanciones son de montos que fácilmente pueden sobrepasar las 3 cifras. Entonces hablamos de cientos de miles que pueden... Pero esto es el precio, de la inversión de nuestro academicismo, este es el precio de nuestras exhortaciones no escuchadas. Entonces ya hablamos de pero una multa tan fuerte, no es que esté en contra de las multas, sino que me pongo a pensar lógicamente. O sea, una multa tan fuerte es quebrar a la empresa. O sea, es prácticamente, si esa empresa tenía 20, 30 trabajadores, es decirle, señor, se van 30 a la calle. O sea, ¿es lógico ese tema de multas tan fuertes? O sea, entiendo todo el concepto, lo tengo clarísimo, pero voy al monto propiamente dicho, ¿no? Claro, entonces viene la liquidación de la deuda, viene la liquidación de la multa, pero Sunafil no se preocupa tampoco en que paguen mañana, ¿cierto? ¿No? Ya tiene la imposición de la multa. ¿Cuándo lo paga? Los mecanismos tiene que pagarlo aunque sea en partes. Existe un fraccionamiento. ¿Puede existir un fraccionamiento? Existe un fraccionamiento. Okay. El ejecutor coactivo es el funcionario que se va a preocupar de perseguirlo, de tenerlo con esa carga, con esa preocupación, con esa cruz. Usted está sancionado. No le estamos diciendo pague mañana. Y tampoco estamos pensando que su empresa quiebre mañana, porque usted tiene que cumplir la imposición que le ha puesto el Estado. Eso es importante, ¿no? Porque muchos pueden pensar que cae una multa que hay que pagarle en 1 o 2 días y obviamente nadie va a poder pagar. Existe la opción de fraccionamiento. Claro, es una sanción de carácter civil. En el ámbito del derecho civil existe lo que usted acaba de sugerir, ¿no es cierto? El fraccionamiento de la deuda tributaria, el reconocimiento de la obligación
y el fraccionamiento consecuente. Perfecto. El funcionario correspondiente, el ejecutor coactivo, no es quien para que venga a cerrar las tiendas, a llevarse las cosas. Ese no es el concepto. No es el concepto. El concepto, que erróneamente muchos lo piensan. El concepto en cada momento va a ser que, de cualquier forma, se formalice. Se formaliza. Perfecto. Formalizado, Doctor, entonces, vamos a irnos a una pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Ojalá, gracias. Amigos, vamos a una pausa, después de la pausa seguimos conversando.